en la unidad judicial de tránsito, se realiza la flagrancia una vez que Fiscalía, como lo manifesté, tiene todos y cada uno de los elementos de comisión para ese momento. ¿Cómo son? Hablemos en el caso concreto. Obviamente en un accidente va a haber daños materiales, va a haber unas lesiones. Necesita el técnico mecánico del vehículo y el examen médico legal del señor perito. Hola con todos, soy Yajaira Andrade de Ley para Todos, transmitido por OnTV. El día de hoy nos acompaña el doctor Edmundo Naranjo, quien es experto en tránsito. Hoy día vamos a tratar un tema que nos interesa a todos. Un tema que es muy importante porque puede suceder a cualquier persona y es el tema de los accidentes de tránsito. ¿Qué hacemos cuando ocurre un accidente de tránsito? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Qué debe hacer el ciudadano? Listo. Cuando existe un accidente de tránsito, llámese daños materiales, con choque, lesiones, atropello, estrellamiento, lo primero que debe hacer el conductor, que es un usuario obviamente de la vía, es mantenerse en calma, bajarse, verificar los daños materiales, de ser posible tomar las fotografías de los daños materiales y la posición final en la que quedaron los vehículos, porque esto nos va a servir a futuro si es que va a existir una instrucción fiscal o un juicio penal, nos va a servir como prueba documental y prueba material para darle elementos de comisión a fiscalía, pueda acusar y también elementos al señor juez para que en su sentencia pueda pues, demostrar, o mejor dicho, sentenciar en cuanto a la responsabilidad de la persona procesada. También estas fotografías van a ayudar a los señores peritos para a futuro en una diligencia de reconocimiento del lugar del accidente ya tengan más clara cómo se suscitó la misma. Una vez suscitado el accidente de tránsito y luego de que tomar las fotografías, lo indispensable es llamar al ECO 911 para que ellos envíen a un agente de tránsito que esté más cercano al lugar del siniestro. Sí, hablar de policías dependiendo de la cabecera cantonal. Nosotros aquí en Cantón Quito tenemos a los agentes civiles de tránsito. En Rumiñahui están los señores policías. Eso para que la ciudadanía identifique un poco, ¿no? Eso es lo que hay Listo, que hacer. Edmundo. Listo. Hay unas puntualizaciones que me gustaría que hagamos. Bueno, tú has sido muy claro cuál es el procedimiento cuando ocurre un accidente de tránsito, pero hay un tema. ¿Qué pasa cuando solo tú dices hay daños materiales o existe una persona herida? Ya, ¿qué pasa cuando existen solo daños materiales? ¿Hay alguna manera, por ejemplo, de ese momento las partes poder arreglar o no existe esa posibilidad? Claro, a ver, la propia ley no manifiesta que luego de suscitado un accidente in situ puedes llegar a un entendimiento, pero se sobreentiende que la voluntariedad de las partes es en ese momento. Podemos llegar a un entendimiento y el señor agente de tránsito tendría que retirarse del lugar. Lo lamentable es que cuando pasa esto, una persona ofrece pagarle. El señor agente se retira y por ende ya no va a existir un parte de accidentes de tránsito. Y en la mayoría de los casos, por no decirlos de todo, cuando existe esta situación, la otra parte no paga y la presunta víctima, el presunto afectado, ¿qué es lo que le tiene que hacer? Al no existir ya el parte de accidentes de tránsito, poner una denuncia en la unidad de accidentes de tránsito de la Fiscalía, porque obviamente va a tener los datos del conductor, así como también la identificación del vehículo, que es la matrícula. Y proseguir con el trámite legal correspondiente, que va a ser mucho más largo que si hubiera aceptado que los vehículos se lleven retenidos y exista un parte de accidentes de tránsito. Listo. Otra pregunta también que me surge y creo que también a la ciudadanía es el tema cuando tú dices se llevan los vehículos retenidos. Para liberar los vehículos, ¿qué es lo que se tiene que hacer? ¿Y cuánto se demora en que yo saque mi vehículo que se encuentra retenido? Perfecto. Una vez que los vehículos son retenidos por los señores agentes de tránsito, son trasladados a los diferentes patios de la Agencia Nacional de Tránsito
y el parte es elaborado y enviado a la Fiscalía, a la Unidad de Delitos de Tránsito de la Fiscalía. Se tiene que contratar un profesional del derecho para que realice la procuración, es decir, el señalamiento de domicilio judicial, en cuyo escrito debe constar claramente la calidad en la que compareció, o la que va a comparecer, mejor dicho, es decir, conductor y propietario, descripción del vehículo, solicitar al fiscal que se realice la pericia técnico-mecánica y avalúo de los daños materiales, así como también, luego de haberse realizado la misma, se proceda a la inmediata devolución del vehículo. Este trámite tarda aproximadamente entre una semana, semana y media, ¿sí? Porque igual hay que hacer los peritajes. El conductor o propietario del vehículo tiene que llevar los siguientes documentos a la fiscalía para justificar su propiedad, como son obviamente la matrícula. A veces le ingresan con el parte de accidentes, se pide el desglose, necesitamos la cédula, copias a colores, si tiene el contrato de compraventa debidamente legalizado, llevar el último pago de la matrícula del vehículo y también, y es un documento esencial, el CV, que es el certificado único vehicular. ¿Por qué eso? Porque en ese momento se puede establecer si tiene algún gravamen, si es que el vehículo es robado, etcétera, etcétera. Entonces, esos son los documentos que uno debe adjuntar al escrito inicial con su abogado defensor. Y una vez, como lo manifesté anteriormente, se justifica legal y debida forma la propiedad del vehículo, la señora fiscal o el señor fiscal procederá a darle la boleta de libertad del vehículo, con la cual debe dirigirse al patio de retención del automóvil donde se encuentra su vehículo y pagar tanto la wincha, si es que obviamente se contrató una wincha, así como el bodegaje del vehículo. En el centro de detención vehicular le van a entregar todos los datos para que haga los pagos correspondientes. Muy interesante y muy clara tu exposición. Bueno, Gracias. nosotros bueno, tú nos has comentado qué pasa con el tema cuando existe daños materiales, pero también nos dijiste al principio que pueden existir heridos, incluso pueden existir muertos. Entiendo que ahí existe el procedimiento que nos dijiste en primera instancia sería que se califique obviamente la flagrancia para determinar, me imagino, o sea, si es que van a existir medidas o no cautelares, ¿verdad? Correcto. ¿Cuál sería ahí el siguiente procedimiento? Pasa a la audiencia de calificación de flagrancia y qué es lo que tiene que hacer las personas que se ven involucradas en este accidente. Perfecto. En primera instancia, una vez que las personas se encuentran retenidas en la unidad judicial de tránsito, se realiza la flagrancia, una vez que Fiscalía, como lo manifesté, tiene todos y cada uno de los elementos de comisión para ese momento. Como son, hablemos en el caso concreto, obviamente un accidente va a haber daños materiales y va a haber unas lesiones. Necesita el técnico mecánico del vehículo y el examen médico legal del señor perito, que también se encuentra ahí en la unidad de flagrancia. Es importante el examen médico legal porque en virtud de aquello se va a establecer la incapacidad de la persona que se encuentra herida, es decir, va de una incapacidad de 4 a 8, de 9 a 31, de 31 a 90 y más de 90, y obviamente puede haber una incapacidad permanente o inclusive lo que es la muerte. Cuando existe una incapacidad que nos llega prácticamente, o nos llega, mejor dicho, de 31 a 90, si Fiscalía ve o tiene los elementos de comisión para calificar la flagrancia, es decir, ya formular cargos, la persona va a tener un juicio en contra que va a durar, al ser un delito flagrante, va a tener 30 días en lo cual va a tratar de evacuar, mejor dicho, va a evacuar toda la prueba de descargo, ¿sí? E inclusive también la presunta víctima también tiene que otorgar la prueba correspondiente. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa cuando una persona tiene una incapacidad más de 90 o inclusive más de 90? Estaríamos enmarcados dentro de lo que establece el artículo 374, inciso primero, en concordancia con el 152 del Código Orgánico Integral Penal. Es decir, que esta pena superaría el año de prisión. Y existe ordenamiento jurídico claro que es el artículo del 534, que establece que cuando una persona o cuando la pena, el tipo penal supera el año de prisión, la fiscal en legal y debida forma tiene que motivar el por qué solicita la prisión. Me pondría o solicitaría al juez pertinente la medida cautelar de carácter personal, la misma que es susceptible en esa misma audiencia o a futuro en los próximos días de una audiencia de revisión de medidas cautelares. Conjuntamente
Con esto, y para garantizar una posible reparación integral a la presunta víctima, se ordenan las medidas cautelares de carácter real establecidas en el artículo 549 del Código Orgánico Integral Penal, que son la retención del vehículo y la prohibición de enajenar del mismo. Con eso, ya a futuro, estaríamos garantizando una posible reparación integral y también con una medida cautelar de carácter personal, asegurando la comparecencia del procesado, porque ya está iniciada una instrucción fiscal, a la etapa de juicio. Listo. Muchísimas gracias, Edmundo. Creo que ha sido bastante claro en este tema. Para finalizar, porque se me está escapando un poquito, tú nos decías que, por ejemplo, cuando existen daños, solo daños materiales, las partes pueden llegar a un acuerdo. Y de hecho sucede que muchas veces llega la policía y les conmina a las partes a llegar a un acuerdo, pero finalmente tú nos dices, ok, ese rato se ofrece, ok, voy a pagar el vehículo, te voy a mandar a mi mecánico, lo que sea, ¿ya? ¿Podemos tener alguna forma de asegurarnos, o sea, de asegurarnos que efectivamente el acuerdo al que se llega en ese momento en que ocurre el accidente de tránsito pueda ser efectivizado? A ver, primero vamos al punto de que, bueno, te entendí que única y exclusivamente se puede llegar a un acuerdo cuando hay daños materiales, pero in situ. Sí, Ujú. cuando hay heridos, la obligación del agente de tránsito, que lamentablemente me toca decirles últimamente, no se le está haciendo, con heridos deben retener a los conductores. Eso es, pero obligatorio y la norma sí lo establece. Como lo manifesté, no se lo está haciendo en Ya. la mayoría de los casos. Y el hecho de que hayan herido sí se puede llegar a un acuerdo, o se llama una conciliación a través de una mediación, porque el Código Orgánico Integral Penal en su artículo 662 y siguientes del mismo establece o habla sobre la conciliación en ciertos delitos y con sus prohibiciones. En tránsito es exactamente lo mismo, con la diferencia que para conciliar en tránsito nosotros tenemos que derivar a un centro de mediación. Okay. Esta conciliación se puede hacer solo con daños materiales o también con heridos, pero que no exista ni la muerte ni una incapacidad permanente. De ahí podemos conciliar. Ahora, enmarcándonos de tu pregunta, que si es que ese momento se puede llegar a un acuerdo y cómo yo me puedo garantizar que él me vaya a pagar, es algo un poco imposible. Tendríamos que confiar en la palabra de la persona, aunque suele la gente retirarle o retenerle la matrícula, la licencia o la cédula, pero tampoco es mucha garantía porque puedo yo denunciar que se me robó, Perdido, claro. se me perdió y puedo sacar otro documento. Entonces ahí lo que yo recomiendo es que, si bien es cierto, van a entrar en un trámite legal, van a entrar en gastos y pérdida de tiempo, es preferible que exista un parte de accidentes de tránsito y los vehículos entren retenidos. ¿Por qué? Porque ahí ya vamos a tener la noticia crímenes. El fiscal ya va a tener conocimiento y yo ya no voy a tener que estar denunciando, pedir que se oficie a la Agencia Nacional de Tránsito para que remitan la información correspondiente del propietario, el conductor del vehículo XXX. Entonces tengo que esperar que se envíe el oficio a la Agencia Nacional de Tránsito, remitan los datos del participante y en virtud de eso solicitarle al juez de la Unidad Judicial de Tránsito que se ordene la aprehensión del vehículo que supuestamente me causó el daño. Pero eso toma bastante tiempo. Una Ya. vez que el vehículo se aprende, solo se le aprende para que se le realice la experticia técnico-mecánico y establecer los daños materiales, correcto. Pero estamos hablando entre 5 a 6 meses, imagínate. Pero si nosotros logramos, o mejor dicho, dejamos que se haga el procedimiento correcto y el ordinario, que es que se efectúe un parte de accidentes de tránsito y el fiscal tiene conocimiento de los vehículos están aprendidos y es mucho más fácil coger y empezar las pericias técnicos mecánicas de los dos vehículos y establecer los daños materiales y en tal virtud, en un futuro, con una diligencia de reconocimiento del lugar del accidente, que es una prueba técnica y material dentro de la materia de tránsito, se establecerá los puntos de impacto, la dinámica, la trayectoria y la posible posición final de los intervinientes en un accidente de tránsito. Claro, Yo por recomiendo que ejemplo, vaya el trámite normal. y por ejemplo, digamos ya, o sea, yo estoy en el tema como te decía, en el tema de que existió el accidente de tránsito y tú nos decías que, bueno, que lo recomendable es que se siga el procedimiento en el tema de daños materiales, ojo, ¿no? Que estoy hablando de ese tema. Pero ya se realiza el parte policial y tal vez ya con el parte policial podríamos, digamos, hacer una mediación para no entrar en todo el proceso o también se me ocurre, tal vez ese momento del accidente de tránsito, tal vez se podrían reunir los abogados y firmar algún acuerdo
Claro que va a llevar más tiempo, ¿no? Pero por lo menos para garantizar que efectivamente existe un pago. Claro, el momento que se tome el procedimiento ordinario, parte de accidentes, lleva a la fiscalía, de inmediato se va a abrir una investigación previa por el presunto delito de daños materiales establecido en el artículo 380 del Código Orgánico Integral Penal. Perfecto. La ley establece dentro de su temario de la conciliación que se puede llegar a conciliar dentro de la etapa de investigación previa que puede durar 1 año, 2 años, dependiendo del tipo penal, en materia igual de tránsito, en materia penal común, como también dentro de la etapa de instrucción fiscal. El momento que se acaba la etapa de instrucción fiscal, que puede ser 30 días si es un delito flagrante o 45 si es delito, es un trámite ordinario, no puedo hacerlo después de la audiencia oral y pública de preparatoria de juicio. Es decir, yo puedo hacerla antes e inclusive solicitarle a la señora fiscal que se derive el caso a un centro de mediación por cuanto hemos llegado a un entendimiento con la otra parte. Entonces, con solo mi escrito solicitando a la fiscal un día antes de la audiencia preparatoria de juicio, o inclusive antes de que se instale la audiencia oral y pública preparatoria de juicio, ya puedo yo entrar a una conciliación, como les manifesté, en un centro de mediación. Esto lo podemos hacer, y para que quede claro para nuestros amigos oyentes, con daños materiales que no excedan los 30 salarios básicos unificados del trabajador general, lesiones que no tengan una incapacidad permanente, y es prohibido cuando es casos de muerte. Sin embargo, en casos de muerte, si bien es cierto, no puedo conciliar, pero yo puedo hablar con la contraparte para realizar una reparación integral para que a futuro en una audiencia de juicio eso me sirva para una posible suspensión condicional de la pena. Listo, perfecto. Bueno, queridos amigos, fue el doctor Edmundo Naranjo, es un destacado abogado de tránsito, experto en la materia. Y básicamente, bueno, agradecerte, Edmundo, por darnos unos minutos de tu tiempo para informar a la ciudadanía en estos casos que son tan lamentables, ¿no? Muchísimas gracias por tu participación. Amigos, soy Yajaira Andrade, de Ley para Todos, transmitido por OnTV. Muchas gracias por sintonizar. Gracias a ti.